parece para comenzar, chicos? Buenas tardes a todas y todos. Un gusto hablar con ustedes nuevamente. Eh, hoy estuve buscando una crítica que como para mostrarles que la pudiésemos desagregar, ¿no? Y la pudiésemos leer entre todos y pudiésemos desagregar un poco los elementos que vimos hasta ayer. Y encontré una crítica de un libro que lamentablemente no lo tengo en papel en este rato, pero sí es un libro, fui un poco sesgada mi opinión, pero es mi libro, mi novela favorita, ya de la vida, de toda la vida, que se llama Stoner y es de John Williams, que entiendo que hay una traducción al castellano. La primera vez que la leí fue en inglés, pero sí hay una versión en castellano. La cosa es que busqué una crítica a este libro para mostrarles y para ir desagregando, más allá de leer la crítica que la vamos a leer, vamos a ir desagregando elementos que nos puedan servir para ir construyendo e ir evaluando esta crítica. Bueno, así que como primera cosa, les voy a compartir la pantalla para que podamos ir mirando los elementos correspondientes a este tema. Se llama, es una crítica del diario El País, de Enrique Vilas Matas, que es un crítico literario bastante conocido, y se llama Obra Maestra Ignorada. Y le voy a pedir vamos a ver, a la Dailin. Dailin, ¿estás por ahí? Espera que la Dailin conecte su micrófono. ¿Estás, Dailin? A mí me da la sensación que ustedes algunas veces no están y les avisan por el WhatsApp a ver si están así. Oye, te está hablando el profe, conéctate. ¿Quién está Profe, online? sí estoy, es que estoy conectando el cargador. Ya, Dailin, te voy a Ya, utilizar a ti tira. como lectora oficial de esta clase. Ya, al tiro. Espera Ya, un ratito. ok. Sí, pues la idea es que estén ahí, cuando ustedes lleguen a la clase tienen que llegar listitos, pues, o sea, con el cargador, con todas las cosas ya más o menos vistas. ¿Ok? Así que cuando ya la Dailin esté en condiciones, me avisa. Ya, ahora sí. Vale. Ya, Dailin, vamos a leer entonces la crítica de Stoner, es un libro de John Williams, es un autor estadounidense que ya falleció y que la característica de John Williams es que cuando él estuvo vivo, no era tan famoso, ¿ya? Y sus libros, sus novelas, sus cuentos, se comenzaron a hacer famosos después de su muerte. Así que ese es como el primer anuncio que tenemos. Vamos a leer entonces la crítica y después yo les voy a dar algunos elementos si es que es necesario. Vamos, Dailin, te escuchamos. Ya. Es el título, ¿cierto? Sí, desde el ¿El de título en arriba? adelante, sí. Ya. Obra maestra ignorada. La semana pasada, en plena vía Po de Turing, Colum, ¿cómo se dice? ¿Se lee? McCann, ¿McCann? es como el McCann, ya. McDonald's, es como el que McDonald's, McCann. Ya. McCann. Plantado literalmente en medio de la calle, me habló de una novela que había regalado ya unas 100 veces. Unas 100 veces. La novela, dijo, era Stone, de John Williams. Como además de gran escritor, McCann siempre ha sido un lector que tiene un gusto ajeno al tedio de lo comúnmente aceptado en novelas. Me dije, en cuanto llegara a Barcelona, trataría de buscar ese libro. En el avión de vuelta, hojeando distraídamente una revista francesa, encontré con la lógica sorpresa una reseña de Bernard Keating sobre Stone, de John Williams. La novela había sido escrita en 1965 e ignorada durante décadas, pero de pronto revivada por la canonizante editorial de New York Review of Books y publicada después en París en la editorial de Dilettante. Leyendo aquella nota de Quirini, creía recordar una reseña muy elogiosa. Ay, profe, que estoy sin lente, pero
Chao. Pucha, la Dailin no tiene cargador, no tiene lentes. Ya se puso los lentes, No, ¿no? sí. Ahora sí. Ya. Ya, creí recordar una reseña muy elogiosa de Rodrigo Fresán sobre el libro y pensé que ojalá no me equivocara porque esto significa que el libro de Williams había sido traducido al castellano. Lo confirmé en internet en cuanto llegué a casa. Stoner no había sido percibida por ninguna de las cosas editoriales importantes de ese país y con buena vista la había publicado la editorial Tinfeña Baile del Sol, con una excelente traducción de Antonio Díez Fernández. La novela. Ya. La novela cuenta la historia de William Stone, hijo de un campesino de Missouri, nacido a finales del siglo, no se lee el número romano, 19. 19, y enviado con gran esfuerzo por sus padres a la universidad para que estudie en Facultad de Agricultura, donde un día un profesor que está iniciando a sus alumnos en las virtudes de la literatura se dirige directamente a él en clase para decirle: el señor Shakespeare le habla a través de 300 años, señor Stone, ¿le escucha? Esto es La lo mismo que luz... estaba haciendo yo con la Dailin. Exactamente lo mismo. Dailin está por ahí, está por ahí. Entonces, ¿Me exactamente escucha? acá estaba preguntando, el señor Shakespeare le habla a través de 300 años al señor Stoner. ¿Le escucha? Sigamos. Ya. La luz, nos dice el autor, penetraba en aquel momento por la ventana del aula y se posaba sobre los rostros de los compañeros de clase, de manera que la iluminación parecía venir de dentro de ellos mismos para salir hacia la oscuridad. Para el rústico joven Stoner, ese instante fue una iluminación, una gran revelación que, con el tiempo, incluso le llevaría a renunciar a la granja de sus padres y a convertirse en profesor de la Universidad de Missouri, donde llevaría una vida sin alicientes, equivocándose en todo. Una vida laboriosa al servicio de la literatura, con multitud de errores sentimentales. La, bibio- la bi- la biografía de alguien que vistió siempre un traje equivocado y una vida condensada en una novela extraordinaria, que cuenta cómo a alguien se le concedió la sabiduría y al cabo de los años encontró ignorancia. ¿Cómo olvidar cuando el discreto profesor, consciente de haber perdido el tiempo en su obstinado trabajo sin luces, se refugia al final en la imperturbabilidad que heredó de sus padres rurales? Impasibles trabajadores de la tierra, constantes dibujantes de surcos como oraciones en el papel, impresiona el modo de constar de John Williams, su fuerza inusitada para los demás. Ay, profe, estoy súper tonta para leer hoy día. Su No, fuerza ¿cómo dice inusitada para eso? los dramas minúsculos y para el cuento cotidiano de nuestras resignaciones y decepciones. Y, y sorprende que Stoner, siendo la obra maestra que es, haya podido ser ignorada durante tanto tiempo. Quizás despistó a más de uno por aparente sencillez, y es que, como dijera el actor Tom Hanks, se trata simplemente de una novela sobre un tipo que va a la universidad y se convierte en un maestro, pero es una de las cosas más fascinantes que jamás he encontrado. Creo. Creo que es fascinante también que sea en el fondo un elogio tanto de la rectitud moral como de la cultura del esfuerzo y del amor por la vieja literatura, con el, pate- con el patetismo que encierra todo eso. Y porque a fin de cuentas, en plena crisis mundial, sorprende leer una oda tan intensa a los viejos valores morales heredados de una infancia hundida en las raíces agrícolas del Missouri, más profundo y miserable, el más conmovedor también, porque el que dice mejor la verdad sobre la vida. Es el que dice Porque mejor es la el verdad que... sobre la vida. Ya. A ver, vamos a dejar de compartir. Voy a compartir un ratito la pantalla. Me los voy a enfrentar a todos acá. Somos poquitos hoy, ¿eh? Somos como 11 parece. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una cosa, Dailin, súper, súper honesta.
¿Hay algunas palabras que no entendiste, que Em, desconoces? o sea, las palabras como en inglés me cuesta pronunciarlas. No, pero las palabras en castellano, ¿hay alguna palabra en castellano que no entendieron de lo que estaban leyendo? Uy, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Porque Así probablemente específicamente de alguna, no. estabas probablemente, Dailin, leyendo y poniendo poca atención. Entonces, si yo te preguntara de qué se trata la crítica, probablemente te va a costar mencionarlo, ¿o me equivoco? Era de un libro que había sido poco valorado, pero en ¿Ya? realidad como que se veía así como, se podría decir así como fome, como que era muy sencillo, no tenía una buena trama, pero ¿Ya? que cuando uno empezaba a leerla era realmente increíble como todo lo que contaba y lo que vivía. Algo Claro. así, ¿o no? Sí, más ¿Sí? o menos así. Es un libro que trata en el fondo sobre de una vida nada espectacular, que finalmente como se redacta, es una vida muy, muy, muy bonita, muy linda, muy hermosa dentro de la simplicidad. ¿Ya? A ver, vamos por parte. Hay un punto aparte con respecto al tema de que me decías que estabas leyendo mal. Yo necesito que ustedes, todos y todas, lean en voz alta seguido, ¿ok? Porque esta situación que te está pasando a ti, Dailin, y que le ha pasado a algunos Sí, otros yo nunca leo compañeros, en voz alta es que tienen poca costumbre de leer en voz alta. y Entonces, me pongo nerviosa. exactamente, entonces se comen algunas palabras, cambian palabras muchas veces, ya eso a todos nos pasa, o sea, de hecho, si yo les leo en voz alta ahora, es probable que también me coma alguna palabra o cambie alguna palabra. Entonces es necesario que hagamos práctica, ¿ya? Que entonemos, que pongamos el énfasis en donde están las palabras importantes de la frase. Hagamos ese ejercicio seguido, porque cuando ya comencemos a ver los cursos más adelante como de radio, televisión, que vienen ya pronto, se van a encontrar con que tienen que hacer locución. Les van a enseñar algunas técnicas de locución, pero es muy importante que ustedes tengan ya la habilidad de leer en voz alta, ¿sí? Entonces, esto en general, y esto no por Dailin, sino que por todos y todas. Cuidar, por ejemplo, la pronunciación. ¿Ya? Insisto, no lo estoy diciendo por esta lectura en particular, sino que lo digo en general. Que muchas veces, por ejemplo, pronunciamos mal, tenemos mala base en la lectura, no damos la entonación, no cerramos las frases por ejemplo, si hay una pregunta, no entonamos como pregunta. Si, por ejemplo, hay utilización de letras que son más complejas y que denotan menos conocimiento, también hay que hacerlo. Por ejemplo, cuando tenemos una costumbre de utilizar el SH, como ejemplo decir chocolate, ¿ya? Ustedes saben que no está bien, no se oye bien, entonces hay que tratar de pronunciar mejor. Si decimos chocolate, es chocolate, chocolate, chamullo, ¿ya? La che, diferencia de la SH, que la SH se utiliza para, por ejemplo, no existe en el castellano la SH, pero sí existe en inglés cuando uno dice she is very beautiful, por ejemplo. Entonces, hacer esas diferencias, intentar pronunciar todas las sílabas, no quedarse con, si yo digo Sebastián Sepúlveda, digo Sebastián Sepúlveda, no Sebastián Sepúlveda. Vea, ¿se dan cuenta? Entonces, este es un pequeño paréntesis de elementos que son súper importantes que ustedes, como estudiantes de periodismo, empiecen a modificar en sus prácticas. Ahora le pasó a la Dailin que estaba un poco nerviosa, ¿ya? De su lectura. Y es completamente lógico, Dailin, si no estás acostumbrada a leer, porque te faltaban los lentes, no sé qué. Y esto, como ejemplo, lo puedo plantear para todos los que están presentes hoy, para Tomás, para Maximiliano, Sebastián, Bustillo, Sebastián Sepúlveda, Felipe, Vale Hidalgo, la Javiera, Valentina, el Diego, la Catalina y Cristian. ¿Sí? ¿Están todos? Díganme todos que sí. A ver, háblenme. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, profe. Aquí estamos. Pero somos poquitos, somos Esto. 3. Nos Somos faltan. menos hoy. Sí, Sí. está bien. Están llegando de a poco. Chicos, ¿están de acuerdo con lo que les menciono, verdad? Ujú. Muchas veces me ha pasado también que los he hecho leer y un poco por la sensación de hacerlo bien,
se atropellan en su lectura. Ayer me pasó eso. Sí, ya te lo iba a mencionar. Entonces yo pensé, qué bueno que lo mencionaste tú y no lo digo yo para que no se suene como que te estoy criticando. Sí, efectivamente ayer cuando leyó Maximiliano me acordé de eso. Ahora que la Dailin dijo en particular que estaba nerviosa también. Entonces por eso solamente mencionar la pronunciación, la utilización de la sílaba, la entonación, ¿sí? Tienen que encontrarse una fonética, una forma de leer que sea agradable, que sea una manera coherente, ¿sí? De escuchar y que sea agradable. Les voy a recomendar un podcast para que lo anotemos acá. Tal vez ya lo conocen. Es un podcast que actualmente está más vinculado con coronavirus, ¿sí? Pero con el tema del coronavirus. Pero Spotify es casi, ¿no? Creo que lo estoy diciendo mal. Pero habla de muchos temas de actualidad y hoy está más centrado en el coronavirus, pero me gusta ese podcast para que lo escuchen porque tiene mucha postproducción de sonido, entonces como que es el sonido envolvente y te permite escuchar. Así que, y me gusta cómo habla el periodista, porque habla como bien chileno, pero pronunciando bien. Se llama Crónica Estéreo, el podcast, y es un podcast de latercera.com. ¿Profe? Sí, dígame, Felipe. Yo ayer como estaba pidiendo crítica y todas estas ¿Sí? cosas, yo estaba buscando crítica en Steam para ser más específico de videojuegos. ¿Ya? Y encontré una que me llamó harto la atención de un juego que fue bastante controversial en su momento. ¿La tienes por ahí? Sí. ¿Por qué no la compartes y la analizamos y luego esperamos un poquito para analizar el tema de Stoner? Me gustaría que nos pero contaran no me deja compartir pantalla. ¿Yo? ¿No dejo a nadie? No, sale el anfitrión y inhabilitó la función de compartir pantalla. ¿Y ahora? Ahí sí. Ya. A ver, Felipe Celada nos va a compartir la pantalla y vamos a... Lo vas a tener que leer, Felipe, ¿ya? Ya. Análisis final. Después de superar las 170 horas de juego, finalmente puedo dar un análisis definitivo para Watch Dogs. Ha sido un inicio turbulento para Watch Dogs. Con todos sus problemas técnicos durante los primeros días, la lentitud por parte de Ubisoft en resolver los errores más críticos que dejaron a muchos sin poder jugar durante al menos 2 semanas. Otros errores con los servidores y, por supuesto, el infame engaño gráfico. Con sus 4 millones de unidades vendidas en la primera semana, Watch Dogs ha sido la nueva IP que se ha vendido más rápido en la historia de Ubisoft. Ahí me salté eso porque ya no me dio el aire. Hasta la eso fecha. Es muy importante, perdonen, ¿ah? Respirar, ¿ok? Bueno, puede ser que el texto también esté mal escrito, puede ser, ¿vale? Hasta la fecha. Ha llegado para quedarse, para bien o para mal. Yo personalmente ya estoy muy emocionado, no por Watch Dogs, sino por lo que ha comenzado el futuro de esta nueva IP. De nuevo me faltó el aire. Es interesante. Las posibilidades para mejorarlo en sus futuras entregas son infinitas. ¿Ya? Acá es como que da una apreciación así de todo el tema. Sí. Antes del sí, juego. Nos da como el contexto, ¿verdad? Exactamente. Y acá, según lo que yo había leído, ya va más a un punto en específico. A la apreciación. Ajá. El infame engaño gráfico. Muchos de los que han probado Watch Dogs solo tomaron una fracción del aspecto gráfico para directamente condenarlo al 100%. Después de 170 horas de jugadas, es obvio que el juego brilla en todos sus aspectos gráficos. Cuando llueve y después de haber llovido recientemente, en ese pequeño momento es que puedes tener una mejor vista gráfica del juego. La lluvia se convierte en su mejor característica gráfica, no solo durante la lluvia, sino que también después de la misma. Las calles se transforman en algo digno de ver, todo lo contrario a cuando es mediodía en un día soleado. En resumen, lluvia más noche, magníficos detalles gráficos. Día 12 p.m. más día soleado, el asfalto y otros detalles parecen de GTA 4. Y claro, Ubisoft lo sacó todo el provecho lanzando trailers, gameplays donde llueve o acababa de llover.
o era de noche. Eso seguía alimentando las expectativas de todos los seguidores, ¿ya? Vuelva a detallar así como un espacio en el juego. Pareciera que da como las propiedades positivas. Ujú. Hace ¿Puede como un ser? positivo y un negativo y al mismo tiempo lo compara con otro juego que es de una generación anterior. Ya, súper. Así que es como que ahí mismo, fuera del positivismo, que en cierto entorno es bueno, después lo compara con que yo asumo que no va a estar lloviendo y todo el día. Ujú. O sea, que no Así se que, puede centrar solamente en un videojuego, o sea, que la lluvia no puede ser el único elemento que salva el juego. exactamente, y que Ok, en su mayoría del tiempo va a estar soleado y ahí lo compara con un juego ¿cómo es esto? De una generación anterior. Por lo ok, tanto, disminución gráfica debería haber y es como, ¿por qué si tengo esto tan bueno, la mayoría del tiempo es malo? entiendo. Yo lo interpreté así. Y acá hace una comparación directa con otro juego que es de la misma tiempo GTA, de salida. este es el de lo que se roban los autos, o no, ese es no es el Thief Auto, ¿no? Sí, es Grand Theft Auto. Y este, Es dif- este es como de conducción también, El Watch Dogs es un juego también de mundo abierto, ¿ya? pero que trataba como de un hacker haciendo cosas. Fue muy, muy revolucionario en su tiempo, con los ¿Ya? trailers, todo lo que traía, pero no llegó a nada. Y en el Nada muy caso, concreto. y en el caso del, cuando hace la comparación con GTA, para que los que no sabemos de videojuegos, ¿el GTA de qué se trataba? Es que el GTA es un juego más, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Fuera de que tiene una historia excelente, la gran mayoría de los GTA están bien optimizados para sus respectivas fechas de lanzamiento. Ok, Son juegos de 10, por así decirlo, o de 9.5, ok, ¿ya? En su gran mayoría. El tipo hace una comparación acá, pero hace una comparación con el GTA 4, y acá lo compara con el GTA 5. ok, entiendo. Por lo tanto, entiendo que esta va a ser más negativa que la que hizo acá arriba. Ah, ya, pues verle, pues, para saber. Ya. Comparación con GTA V. Algo que muchos ignoran hoy en día es que Watch Dogs fue desarrollado con un presupuesto de 68 millones de dólares estadounidenses. A la hora de comparar Watch Dogs con GTA V, hay que tener este factor en cuenta. Con el presupuesto de Grand Theft Auto V se pueden crear 4 Watch Dogs. Presupuesto de Watch Dogs, 68 millones de dólares estadounidenses. GTA V, 265 millones de Ah, dólares claro. estadounidenses. Esto no justifica sus problemas técnicos después de su lanzamiento, pero se puede decir que hicieron un buen trabajo. Y es por eso que personalmente estoy extremadamente emocionado por el futuro de Watch Dogs. En definitiva, Watch Dogs tiene un futuro interesante por delante. Ojalá y pueda implementar un multijugador más masivo en sus futuras entregas y evitar que vuelvan a ocurrir tantos problemas técnicos. Oficialmente, Ubisoft aseguró ofrecer 100 horas de juego y luego de 100 horas de juego, incluyendo Bad Blood, debe ser un DLC, un contenido descargable externo al juego original. Ok. Puedo asegurar que ha sido un grandioso viaje y me complace formar parte del inicio de una nueva IP que podría convertirse en el futuro de algo maravilloso y tan importante como lo es GTA y Saints Row hoy en día. Mira, interesante, ¿ah? Interesante la crítica. Te voy a hacer, te aprovecho de preguntar a Felipe, este texto, hablemos solamente del texto, más allá del contenido, porque el contenido es un tema que tú dominas, yo lamentablemente no lo domino. El texto, si tuvieses tú que aplicarle un poco la lógica que vimos ayer en la clase de ayer, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Tú Ujú. crees que tiene un buen gancho inicial? Yo creo que sí, no tanto. A ver, golpea al principio, Sí, porque habla al tiro de lo que fue la realidad y en su tiempo fue eso, fue un inicio turbulento para... ya, pero mire, pero estamos hablando del análisis final. Mira, vuelve al principio. Acá estoy en el principio. Acá. Ah, ya, porque en el fondo dice análisis final. Después de superar las Ujú. 170 horas de juego, finalmente puedo dar un análisis. Ya. O sea, entenderíamos lo siguiente, solamente hablando de un texto, ¿ya? Ujú. Comenzaría en ha sido un inicio turbulento para Watch Dogs. Lo anterior no lo vamos a considerar, ¿verdad? Exactamente.
Ah, ok, ahí sí te Sí, entiendo. porque el Porque tipo hizo como 3 reviews ya, a lo largo de las horas que llevaba de juego. ya. A las 60, a las 80 y a las 170, que es cuando uno más o menos finaliza el juego. Ya, entonces finalmente podemos decir, ha sido un inicio turbulento para Watch Dogs con todo su problema. ¿Cómo titularías esta crítica? Yo la pondría como, a ver, eh, si yo tuviera que hacerla, ¿Sí? mm, mm, apreciación final de Watch Dogs Ya, y un posible futuro. ya, bien. Pero acuérdate que igual la idea sería como ir creando títulos más creativos, o sea, que algo que Ujú. no sea tan evidente. Entonces podría ser Watch Dogs, dos puntos. eh, un videojuego, estoy inventando, ¿ah? Un videojuego, o sea, un videojuego que tiene mucho más que entregar de lo que uno cree, por ejemplo, ¿ya? O sea, tenemos que crear títulos que sean atrapantes igual, ¿ok? Y en Ujú. ese sentido, la crítica que se hace está bien, porque en el fondo probablemente la persona que lo escribió no está siguiendo una lógica de estructura tan periodística. Entonces el desafío sería que tiene mucha información relevante, tiene mucha información que está bien construida, pero habría que adaptarla un poco más a la estructura de una crítica. ¿Me doy a entender? Mm. Porque efectivamente aprecia el videojuego, lo da a entender, da las razones, pero todavía el texto siento que está muy en bruto y hay que darle una pincelada más para que se adapte a la lógica de una crítica periodística. Pero agradezco bastante el ejemplo porque eso nos permite acercarnos a elementos que ustedes dominan mejor, ¿sí? Entonces, si me permites, Felipe, volvemos Sí. a dejar de compartir tu pantalla para poder volver al ejemplo y ahí voy a plantearles lo siguiente. Profe, Sí, por favor. lo que a mí me había llamado la atención de esa crítica en específico al Sí, videojuego es que al principio hacía su apreciación, después hablaba de un tema bastante controversial que fue el infame engaño gráfico, que si uno hubiera estado en ese tiempo en específico, todos criticaban el juego. De buena manera, críticos profesionales de videojuegos, claro, claro. personas normales, porque fue algo súper... a ver, ¿cómo lo podría explicar? Lo vendían como el mejor juego que iba a salir. Y no Y era así. después llegaba y tenía una piedra en el camino. Mira, ahí tú estás hablando de una figura retórica. Justamente, una piedra en el camino. Entonces yo podría preguntar, Watchdog, una piedra en el camino para los gamers, por ejemplo, entre comillas, sigo en pregunta. Y ahí comenzar. Se anunció, estoy inventando esto, se anunció como el juego de la década, que no tendría rivales. Sin embargo, durante más o menos 3 meses, el juego Watch Dogs de ahí puedes poner quién lo hace, quién es la Ujú. industria que lo hace, ha estado en la cresta de la ola de la polémica debido a su gráfica y a su deficiente desempeño técnico. No obstante, luego de pasado el tiempo de prueba, podemos decir que este juego merece una nueva oportunidad. Aquí lo revisamos. Y ese podría ser tu primer Mm, párrafo golpeador. estaría bueno, sí, sí, ¿Sí? ¿Me la doy a verdad es que sí. entender? Sí, porque engloba harto de lo que pasó y cómo se Exacto. nota. Y ahí en este primer párrafo tú englobas lo que pasó en la polémica en este caso, del videojuego. Ujú. En Y el aparte caso con de... ese ejemplo de la piedra en el camino, da a ¿eh? entender que si uno la mueve puede ir a un lugar mejor. Exacto. Entonces, lo que quiero decir con esto, chicos y chicas, es que muchas veces cuando nosotros estamos buscando una forma creativa de escribir, que es opuesto a la noticia, la forma creativa tiene que ver con otros discursos periodísticos, vamos a buscar elementos que nos llamen la atención. ¿Y cómo llegamos a la piedra del zapato, a esa figura retórica que mencionaste, Felipe? Porque empezamos a analizar, a ver, ¿qué pasó? Sí, estaba bien, todo tenía mucha expectativa, el videojuego se estaba esperando con mucha ahínco, la gente estaba muy nerviosa, sin embargo, el desempeño técnico le jugó en contra y se transformó en una verdadera piedra del zapato. Ah, ahí está la frase. Una piedra en el zapato para poder apreciar la experiencia completa de este videojuego. Mm. Y en este caso estamos hablando de una crítica que comienza negativa, pero luego ya Vuelve bastante positiva.
claro, empieza a ser positiva. Y ahí Ujú. tú puedes, no digo engañar, pero sí tú puedes capturar la atención porque probablemente todos los gamers compartían contigo la visión de que Watch Dogs no era un buen videojuego. Entonces, cuando empieza a leer el primer párrafo, es como cuando uno lee en Twitter o en Facebook o en la red Ujú. social que ustedes elijan y ven un argumento que está a favor de lo que uno piensa y dice, sí, encuentro toda la razón. Pero luego tú le das vuelta la tuerca en este caso, y empiezas a contar por qué, si bien este videojuego al principio resultó más o menos nomás, luego se transformó en una oportunidad y una buena instancia de poder revisar. Sí. ¿Sí? Profe, y la otra cosa que me había llamado la atención, así ¿Mm? como para terminar el tema, Claro. es que el tipo ocupa argumentos haciendo comparativas. Claro, Compara, porque ¿cómo se llama esto? Compara con un juego anterior que debería ser peor, porque es anterior y el avance gráfico era distinto, y después compara con otro juego que hasta ahora se juega. Y de hecho ahora está el auge del juego porque lo regalaron y todo esto. sí, ocurre también que generalmente esta crítica es una crítica en versión comparativa, porque es una crítica probablemente digo, probablemente porque yo no soy experto, es probablemente una crítica de corte más técnico, porque Mm. es una persona que está comparando videojuegos y parte de la base de que sus lectores conocen la lógica del videojuego y conocen estos videojuegos que está mencionando. Mm. ¿Sí? ¿Me doy a Y si entender? nosotros lo lleváramos así a otro tema, ¿Mm? ¿es bueno hacer este tipo de comparación así con datos específicos? Probablemente sí, va a depender mucho del contexto. Ya. Va a depender mucho del contexto porque yo puedo hacer comparativas, pero tengo que tener cuidado que lo que yo voy a comparar tiene que tener elementos reales de comparación, que sean elementos parecidos. Un Ujú. videojuego, claramente es fácil hacerlo porque el videojuego obedece a las mismas lógicas. ¿Qué pasaría con una película? ¿Puedo comparar una película con otra? ¿Creen ustedes? Yo creo que si es que engloban el mismo género, Ya, son, súper. son parecidos los directores, sí. Ya, ahí me está siguiendo una buena lógica o una buena idea de desarrollo. Entonces yo voy a comparar con elementos que tengan elementos en comparación. No puedo, como dice la frase, no puedo comparar peras con manzanas, Sí. pero Sería sí puedo, imposible comparar a Tarantino con Christian Bale. por ejemplo, ¿Era Bale? Sí, creo que sí. o por ejemplo a Tarantino con un director de películas románticas, por ejemplo. Ajá. ¿Ya? Sería algo, son Claro, mundos distintos. porque efectivamente son productos, a pesar de ser películas, son productos muy diferentes. ¿Sí? Entonces, en Mm. este caso, tú puedes comparar, y en el caso de la película también. Yo quisiera volver al tema de la crítica de la obra, del libro, y les quise traer una crítica literaria para que tomaran en cuenta elementos que les pueden servir para el libro de tinta roja. ¿Ok? Y para eso le voy a pedir siempre tengo confusión, Felipe. Tengo dos Felipe, ¿cierto? No, yo Sí. soy el único en este paralelo. En el otro hay otro que se llama Felipe Briseño. Ah, no, entonces tengo dos Sebastianes, ¿verdad? Sí. Ya, dos Sebastianes. Bustillo y Sepúlveda. Y Sepúlveda. Estamos todos todavía, ¿cierto? Sí. Se fue la cata nomás, creo. Se fue la cata nomás. Sí. Sebastián, ¿por qué no puedo ver a todos acá? A ver, vamos a ver ahí. Veo como veo a 6. Veo a Tomás, a Maximiliano, a Sebastián, y acá están los otros, ya los veo aquí. Profe, igual es buena idea que en vez de ver las camaritas, ponga la ventana de participantes. Yo tengo siempre la ventana de participantes y la de chat abierta. Sí, de hecho, como lo tengo en comparación, sí, los tengo acá. Ahora los veo. ¿Qué pasa? Que lo tenía minimizado, entonces nosotros no los veía. Miren, ya le voy a pedir, por favor, si no es mucha molestia, al Tomás. Tomás, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya, Tomás, mira, vamos a hacer un análisis y le voy a pedir también a la Javiera. Javi, ¿estás por ahí? Javi, ¿estás? Pues yo no la tengo a la Javi presente. Tomás, entonces,
Léeme, por favor, nuevamente el primer párrafo. Ya. Eh, la semana pasada, en plena vía Port de Turín, Colum McCann, plantado literalmente en medio de la calle, me habló de una novela que había regalado ya unas 100 veces. Unas 100 veces, la novela dijo. Era Stoner, de John Williams. Como, además de gran escritor, McCann siempre ha sido un lector que tiene un gusto ajeno al tello del comúnmente recetado en novela. Me dije que cuando llegara a Barcelona trataría de buscar ese libro. Ya, una pausa, Tomás. Vamos a analizar este primer párrafo en términos de el impacto que pueda tener, ¿ya? Sebastián Bustillos, que estás ahí como con tu icono de Chayanne. ¿Qué elementos crees tú que pueden ser interesantes de impacto en este texto, en este primer párrafo? ¿Qué cosas podríamos decir? Ah, ya, esto llama la atención. La verdad no encuentro mucho. Lo No veo lo como encuentras más mucho, ya. sí, parece una historia, como un cuento. Parece redactando una historia, más que Ya, una pero es que crítica. estamos hablando de que este primer párrafo tiene que atraerte a ti. En lo Entonces tú personal no dices, lo hace. no lo hace mucho. No. A ver, vamos a preguntarle a otro compañero. Sebastián Sepúlveda, ¿me puedes decir eventualmente qué cosa puede ser como llamativa de ese primer párrafo? Y, por ejemplo, habla de que la novela la habría regalado unas 100 veces. De alguna forma siento que la realza. Claro, ahí yo creo que hay un elemento. O sea, y él pone en exclamación, 100 veces. O sea, él 100 veces ha regalado la novela. Y esto entonces quiere decir que la novela debe ser bastante buena, porque si yo me arriesgo a recomendar una novela y regalarla 100 veces porque realmente quiero que la gente la lea, ¿ya? Y esa es una primera cosa. Acá hay tres elementos en este párrafo que podríamos decir que son llamativos, que son atractivos y que me pueden tratar de convencer de que siga leyendo. A ver, la Vale Hidalgo. ¿Está por ahí? Sí, profe. Súper. Vale. No sé si, aparte de que dice 100 veces, otro elemento que tal vez te llama la atención que tú puede ser un elemento, un argumento convincente. La verdad es que no. Ya, Para mí no, por lo menos. ya. Vamos a dar la posibilidad de que la Valentina Varas me diga algo. ¿Vale, Varas? Profe, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Ya, yo creo que es eso mismo. Recalca mucho que la novela le gustó a él personalmente bastante y que la recomendó en el fondo. Ya. Miren, les voy a ayudar un poquito con esto. Dice, la semana pasada en plena vía Po de Turín, Colum McCann, plantado literalmente en medio de la calle, me habló de una novela que había regalado ya unas 100 veces, o sea, es decir, va caminando por la calle, se interrumpe, él se detiene y le dice, oye, Enrique, en el fondo, tienes que leer esta novela, me planto ahí en el medio de la calle en Italia, para decirte que tienes que leer esta novela porque yo la he regalado 100 veces. Ese es un primer elemento, que vamos a decir que habría que saber quién es Colum McCann. ¿Quién es Colum McCann? ¿Alguien que lo pueda buscar por Wikipedia? Y nos pueda poner en el chat, hay una breve reseña de quién es Colum McCann. Es un escritor irlandés Ya, ¿qué más dice? que es ficción literaria. Nació en Ya. Dublín. ¿Y qué obras tiene famosas? Uy, no tenía idea. Veamos, busquemos. Que el vasto mundo siga girando. Ya. Transatlántico. Transatlántico. Apeirogon. Ya. A este lado de la luz. Soli. 13 formas de mirar. Perros que cantan. Ya. Por la forma de leer que tienen, me da la impresión que no lo conocen. Da lo mismo. Sin embargo, lo que trata, ¿y qué escritor a ti, Vale, te gusta en particular? Te has leído todo de él o de ella. No estoy segura, de verdad. ¿Sí? Muchos. Mucho ya, pero invocamos un ejemplo. Supongamos que a ustedes les gusta mucho Juan Pérez, súper conocido escritor de novela policíaca, inventemos. Entonces, si yo en esta crítica especializada de libros menciono que Juan Pérez me recomendó un libro,
claramente hay un elemento para la gente que sigue a Juan Pérez, que decir, oye, lo voy a leer porque Juan Pérez recomienda. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de lo que quiero decir? Sí. Ya, eso es un primer elemento. Lo otro, que este Juan Pérez ha regalado 100 veces el libro, entonces también es un elemento. ¿Ya? Y dice, Macán, y ahí da la confirmación, siempre ha sido un lector que tiene un gusto ajeno al tedio de lo comúnmente aceptado en novela. O sea, no está leyendo a la Isabel Allende probablemente, o no sé, a un escritor más común. Él siempre está leyendo a escritores como mucho más pro, si lo voy a decir. Entonces, ahí el crítico dice, si me lo recomienda Colum McCann, yo tengo que leer esto. Entonces, este primer párrafo está centrado en la idea de la recomendación. Parte de esa lógica. Entonces, ahora, yo como periodista que estoy haciendo esta crítica, debo dar cuenta de los elementos que señala, que son importantes para que, digámoslo, sea una novela recomendable. ¿Ok? Y en ese sentido, vamos a decir, a ver si el Diego, ¿estás por ahí? Hola. Sí. Sí. Diego, léame por favor el siguiente párrafo desde en el avión de vuelta. Ya. Lo escucho. Sí, estaba tosiendo. Ya, bueno. En el avión de vuelta, hojeando distraídamente una revista francesa, encontré con la lógica sorpresa una reseña de Bernard Quirini Quirrini. Sobre Stoner, de John Williams. La novela había sido escrita en 1965 e ignorada durante décadas, pero de pronto reavivada por la canonizante editorial de la New York Review of Books y publicada después en París, en la editorial de Le Dilettante. Le Dilettante. Leyendo aquella nota de Green, así se pronuncia, ¿no? Quirrini. Quirini. Pero da lo mismo, si lo pueden pronunciar, pero digan Quirini nomás, no da lo mismo. Bueno, creí recordar una reseña muy elogiosa de Rodrigo Fresán sobre el libro y pensé que ojalá no me equivocara, porque esto significa que el libro de Williams había sido traducido al castellano. Lo estaba, lo confirmé en internet en cuanto llegué a casa. Stoner no había sido percibida por ninguna de las casas editoriales importantes de este país, y con buena vista la había publicado la editorial Tinerfeña, ¿es una Sí. Baile del Sol, con una excelente traducción de Antonio Díez Fernández. Ya. Vamos a ver acá. Entonces acá entrega elementos, o sea, entrega otros dos críticos que recomiendan Stoner, ¿sí? Y que ha sido una novela ignorada y que yo les pregunté recién, ¿entienden todas las palabras que leyeron? Yo le quería preguntar, ¿qué significa canonizante? ¿Qué creen ustedes que significa canonizante? ¿Que sigue los cánones? ¿Que sigue los cánones? Puede ser, pero no es. ¿Que se adhiera a un paradigma en especial? Fíjense que cuando hay un santo, una persona que se ha portado muy bien, y antes de ser santo lo canonizan. ¿Ya? Entonces el sentido de la palabra aquí está planteado como que The New York Review of Books lo que dice es. O sea, como que lo ha canonizado, lo ha ungido con una característica especial, de ser un muy buen libro. Entonces, vamos a decir que en todo este párrafo, lo que hace el escritor de la crónica, o sea, de la crítica, es que entrega elementos nuevamente de respaldo de por qué este libro es tan re bueno. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Voy a leer yo ahora.
Dice, la novela cuenta la historia de William Stoner, hijo de unos campesinos de Missouri, nacido a finales del siglo XIX y enviado con gran esfuerzo por sus padres a la universidad para que estudie en la Facultad de Agricultura, donde un día un profesor que está iniciando a sus alumnos en las virtudes de la literatura se dirige directamente a él en clase para decirle, el señor Shakespeare le habla a través de 300 años, señor Stoner. ¿Le escucha? Entonces así, aquí hace una figura de un espacio, de un momento del libro que va a cambiar en el fondo la dinámica del personaje, porque el personaje entra a estudiar agricultura porque es hijo de campesinos, entonces tiene la idea de volver a su lugar de origen en Missouri para seguir siendo campesino y llevar la tierra, pero en una clase de literatura, un profesor lo estimula a leer. Y ahí hace una descripción del ambiente. Dice, la luz, nos dice el autor, penetraba en aquel momento por las ventanas del aula y se posaba sobre los rostros de los compañeros de clase, de manera que la iluminación parecía venir de dentro de ellos mismos para salir hacia la oscuridad. Para el rústico joven Stoner, ese instante fue una iluminación, una gran revelación, que con el tiempo incluso le llevaría a renunciar a la granja de sus padres y a convertirse en profesor de la Universidad de Missouri, donde llevaría una vida sin alicientes, equivocándose en todo. Una vida laboriosa al servicio de la literatura, con multitud de errores sentimentales. La biografía de alguien que vistió siempre un traje equivocado, y una vida condensada en una novela extraordinaria, que cuenta cómo a alguien se le concedió la sabiduría y al cabo de los años encontró ignorancia. Aquí está contando de qué se trata el libro, no de una manera un poco más poética, si lo quieren decir de alguna manera, no tan seca, y aquí estoy contando de qué se trata el libro. Y aquí, en la siguiente, tomo un elemento destacable del libro. ¿Cómo olvidar cuando el discreto profesor, consciente de haber perdido el tiempo en su obstinado trabajo sin luces, se refugia al final en la imperturbabilidad que heredó de sus padres rurales, impasibles trabajadores de la tierra, constantes dibujantes de surcos como oraciones en el papel? Impresiona el modo de contar de John Williams, su fuerza inusitada para los dramas minúsculos y para el recuerdo cotidiano de nuestras resignaciones y decepciones, y sorprende que Stoner, siendo la obra maestra que es, haya podido ser ignorada durante tanto tiempo. Quizás despistó a más de uno por su aparente sencillez. Y es que, como dijera el actor Tom Hanks, se trata simplemente de una novela sobre un tipo que va a la universidad y se convierte en un maestro. Pero es una de las cosas más fascinantes que jamás he encontrado. Ya, aquí nuevamente estoy contando y estoy haciendo gala de que el autor, en un lenguaje súper normal, da cuenta de situaciones muy comunes, pero con una forma muy hermosa de contarlo. Y llevo también a la palestra a otra persona conocida, el actor Tom Hanks, que dio una declaración acerca de Stoner hace un tiempo atrás. Eso quiere decir que el periodista o el crítico tuvo que buscar lo que dicen del libro otras personas. ¿Sí? Y finalmente remata. Creo, ahí se pone en primera persona, creo que es fascinante también que sea en el fondo un elogio tanto de la rectitud moral como de la cultura del esfuerzo y del amor por la vieja literatura, con el patetismo que encierra todo esto. Y porque, a fin de cuentas, en plena crisis mundial, sorprende leer una oda tan intensa a los viejos valores morales heredados de una infancia hundida en las raíces agrícolas del Missouri más profundo y miserable. El más conmovedor también, porque es el que dice mejor la verdad sobre la vida. Otra vez, es un remate que a mí me llama a leer. Una crítica no es necesariamente de espectacularidad, de fuegos artificiales, donde yo quede en shock. Sí, también puede ser un lenguaje hermoso para poder dar cuenta de lo que se trata algo. ¿Sí o no?
Sí. A veces me da un poquito de cosa como ustedes me responden, porque siento que están como presionados a decirme que sí, pero quiero saber si lo entienden o no. Un poco, o sea, en lo personal no me gusta mucho que sea tan poético, por decirlo así. Me Ya, gusta que llame más la atención y que vaya al punto en específico, sin entonces tanto revuelto. ya, pero entonces en tu crítica del libro tiene que ser al hueso, Sí. tiene que ser al hueso, pero bien complementada. Tiene que ser bien, tiene que haber bien bastantes elementos que a mí me permitan apreciar, primero, obviamente, que tú has leído la obra, y segundo, que la estás recomendando por ciertos elementos en particular. Ok. Entonces, en resumen, una crítica como la que ustedes van a hacer, como prosa en este caso del lector, debería ser fácil de entender, pero no renunciando a los elementos de apreciación técnica que ustedes pueden dar cuenta. Volviendo al punto inicial, debería tener un primer párrafo golpeador o llamativo, atractivo, unos párrafos de contextualización donde yo entregue los elementos de apreciación y finalmente un párrafo resumen de fallo argumental donde yo voy a dar un último elemento para reafirmar aquello que yo he destacado en la crítica. Disculpa. Sí, Maximiliano. La rúbrica y eso después las va a mandar después de la clase, ¿no? Se los voy a mostrar ahora, en este Ya, minuto. vale, vale. En este minuto. ¿Ya? Gracias. Sí, por supuesto que sí. A ver si me permite encontrarla porque la debo tener por acá. Acá. Escala de crítica. ¿Me están viendo, verdad? No estamos viendo porque tiene que cambiar. Ahora estamos viendo la parte del Google. Del Google. ¿De Excel? Del Firefox, estamos viendo. Ya, déjame, voy a dejar de O lo compartir que sea. pantalla y voy a dejar de Es eso. compartir y voy a compartir otra vez, pero exclusivamente el Excel. No sé por qué, pero siento que somos poquitos. Sí, también me da la sensación, pero en este minuto hay 12. Y somos 14, así que... De verdad. Ah, ¿verdad? Sí, bueno, éramos 15 antes que se fuera con otra niña. Sí. Enunciación. Debería, más que una rúbrica, esta es una escala de apreciación donde yo les pongo porcentaje obtenido. Supongamos, si ustedes mencionaron las claves del tema a desarrollar con una intención y objetivo claro, que la presentación de este tema esté adecuadamente hilvanada para que lo logre entender, que esté vinculado el inicio, el enunciado, con el resto del texto. Luego vamos a evaluar la exposición de implicancias y consecuencias. Es decir, que la crítica tenga una profundidad con el despliegue de ideas e información válida, que existe una representación de los argumentos investigados de manera clara, que se asuman fuentes confiables y diversas. O sea, por ejemplo, en la crítica de recién veíamos que iba a quien le había recomendado el libro, a otro autor, a otra review que habían hecho, y también a un actor que había hablado sobre el libro. Luego hay elementos de apreciación artística. Ahí yo me tengo que dar cuenta o tengo que plantear elementos que a mí me permiten apreciar la obra desde el punto de vista literario. En este caso que es literatura. Y de esa manera yo diferencio de una columna de opinión. Porque no es solamente un juicio valorativo desde el estómago, sino que desde el momento en que yo entiendo algo más de literatura. Y para hacer eso me gustaría que ustedes fueran, ahí investigaran en internet, más o menos cuáles son los elementos de apreciación artística que debería tener una obra literaria. Luego, y en el fallo argumental, el periodista debería adoptar una postura perfectamente identificable, donde se aprecie cierto juicio de valor, donde yo estoy diciendo que si está bueno o está malo, y tratar de persuadir a nuestro público de leer o no leer el libro. Y por supuesto que tiene un elemento de redacción, con un dominio de lenguaje claro, redacción, sintaxis, etc. Todo esto, si ustedes obtienen 100% en cada una de las dimensiones, les da 100% y es un 7, que
Estoy seguro que todos van a obtener esa nota el día que entreguen. ¿Sí? A ver. Yo estoy viendo el 4. El 4, pero ¿por qué tan pesimista? Que no sea rojo está bien. Que aún no leo el libro. Ah, ese es un tema. Pues igual es importante leer el libro porque me voy a dar cuenta de inmediato si no lo leíste. Porque yo voy a pedir que pongan elementos concretos y ejemplos concretos del libro dentro de la crítica. Para efectivamente ustedes me digan, y esto se puede apreciar en tal parte del libro, etc. ¿Ya? La fecha límite para esto, para la lectura era... Tienen que entregar el trabajo el martes a las 23:59 horas. Les está esperando. No es muy largo. Ya. Miren, es cortito. ¿Ven? No se parece en nada a algo que tengo. Sí. Yo como que me siento un poco nula, pero yo creo que terminando el libro como que voy a encontrar respuesta a todo. Bueno, apagar el ejercicio de leer varias críticas, pues, de varias cosas. Busquen crítica de libro, crítica de cine, crítica de películas, crítica de videojuegos, busquen críticas. Ojalá que las busquen en el diario o en internet, pero así como en medios de comunicación, ¿ok? Para que tengan una idea más clarita de lo que tienen que hacer. ¿Ok? Les voy a dejar además otra cosa, que no se lo he subido, pero se los voy a subir ahora, que tengo que compartirles la pantalla nuevamente. Casi me olvido de mencionarles. Profe, ¿Sí? ¿y el Power de ayer igual lo puedes subir a Educa? Sí, lo que pasa es que no he editado todavía la clase, pero la subo Ah, ya. y, o sea, les voy a subir el Power para que lo tengan, pero además voy a subir la clase. Pero me tienen que dar un poquito de Ah, ya. tiempo. ¿Ya? Ya, ¿Vale? profe, gracias. Sí, no hay problema. De hecho, de eso se trata. Y esto que les estoy mostrando no tiene nada que ver porque es otra cosa que estaba haciendo hoy día. Esto se lo iba a mostrar aquí. Fíjense en esto que estamos viendo acá. Ya, este es un texto que se llama, el libro se llama Redacción para periodistas opinar y argumentar, y el capítulo se llama La crítica, juicio sobre obras artísticas para orientación del lector. El texto empieza, perdón, lo hice al revés. Empieza acá, capítulo 7, es de Juan Cantabela, que es un periodista español bastante conocido. Bueno, empieza a hablar de la crítica, de qué se trata, cuál es el tipo de realización práctica que deberíamos tener, ¿sí? Influir también. Y acá, en particular en la página 225, comienza el espacio de crítica literaria. ¿Ok? Hasta acá. Hasta antes de cine, teatro, arte y música. Ahora, ustedes tienen la posibilidad de leer todo el capítulo o simplemente ustedes lean ese pedazo de crítica literaria si es que sienten que están muy atrapados de tiempo. ¿Por qué recomiendo leer el texto? Porque les va a dar más elementos de juego para poder trabajar esta crítica literaria. ¿Sí? Al principio comienza diciendo cuál era como la historia de la crítica literaria, eso puede ser como un contexto, pero los elementos más interesantes es aquí. Cuando habla de algunos escritores que han hecho crítica literaria y plantea acá en la función del lector, qué es lo que se espera, cómo se hace, cómo deberíamos contarlo, qué elementos deberíamos tener en consideración, etc. ¿Sí? Entonces, quiero que den un poco la lectura a eso para que lo puedan considerar. ¿Sí? Ahora quiero hacerles una pregunta sumamente
sincera. ¿Cómo están con los tiempos ustedes? Mm, Mm, Depende. O sea, depende yo creo que depende de las personas, pues depende de qué tan rápido lean, depende de cómo están de motivados, porque o sea, antiguamente yo me leí el libro y como a mí me gusta leer, yo me lo podía leer rápido, pero yo tenía a mis compañeros que leían el libro y les daba sueño. Igual me ha pasado así que me da sueño como que yo mato de una, así cuando estoy leyendo el libro que es como muy pesado. Entonces, ¿Sí? Perdón, Maxi, que te haya no interrumpido, importa. pero igual algunos tenemos disertaciones, Sí, eso. lo que va desde el lunes, creo. Del lunes en Ujú. adelante parece que tenemos algunas disertaciones. Ya. Yo tengo en lo personal el lunes. Yo el martes, o sea, ¿De el qué? 4, que creo que juega. Tenemos historia de la idea. Tengo la idea. Ok. Ya. Mira, y pasa que, ¿por qué les cuento esto? Porque ustedes supuestamente tienen una cantidad de horas importante de horas indirectas, donde ustedes tienen que preparar esto, ¿sí? Y además es un elemento importante que ustedes se convencen de que aquí se tiene que leer, en la universidad se lee mucho. Entonces, si no están acostumbrados a leer, tienen que practicar y leer más porque no se pueden quedar solamente con lo que pueda, no sé, un video, algo, la clase, tienen que ir profundizando más. Entonces, en este minuto yo lo que les estoy entregando es, bueno, obviamente leer el libro que ya fue anunciado hace un rato, pero además leer este texto muy cortito de crítica literaria que les puede servir. No les puedo decir que es obligatorio, pero sería bueno que lo leyeran porque van a tener más ventajas que el resto de sus compañeros que no lo lean para hacer la crítica, ¿ya? Frente al tema de la disertación, sí, estoy consciente de que tienen la disertación, pero esto no los inhibe a responder un poco en esta asignatura también, porque ustedes tienen solamente 2 asignaturas de la carrera, yo sé que tienen una tercera, que es como el ¿Profe? amigo este, sí. Profe, ¿y ese texto no está para leerlo? Obviamente se el los de voy a crítica. subir a todo les voy a subir las instrucciones, la escala de apreciación o la rúbrica, y este texto se los voy a subir a la plataforma en unos minutos más. Ah, ya. ¿Ya? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, díganlo ahora o calle para siempre. Yo con respecto de las notas del trabajo anterior. Sí, comencé diciendo que me iba a mandar ayer. sentía súper mal Ah. porque le iba a mandar ayer, pero estoy un poquito colapsado, pero de hoy día no pasa, ¿ya? Aunque se las mande ya, no, que yo me metí tarde, entonces no escuché esa parte. se los prometo por la garrita que lo lograré, ¿ya? Ya, Entonces, ok. aunque sea hoy a las 12 de la noche, se los envío, ¿ya? ¿Vale? Porque Ya, está profe, muy gracias. atrasado. Sí, no se preocupe. Ya. Tenía la duda. Sí, claro que sí. Ya pues, quedamos en esto. Yo tengo una reunión ahora, así que los tengo que dejar, chicos. Y voy a estar subiendo las clases todo lo más rápido posible. Bueno, Gracias, profe. gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Ya, profe, cuídese. Chao. Oye, ¿escucharon de Depeche Gracias. Mode? Yo no, aún nada. Pónganlo ahí mientras estén escribiendo, se inspiran. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya, Ay, profe. profe, cuidado que no Chao. salga porque ¿Cómo? ¿Qué? que se acabó la cuarentena. Sí, pues, con mayor razón no hay que Cuático. salir. Sí. Que ¿Se lata. acabó? Sí, se acabó, pues me avisaron sé. que una tontería la acabaron la cuarentena. Acá en Antofa y Sobre Mejillones. todo porque hay un montón de exámenes que todavía no han sido ingresados, hay exámenes pendientes, Ujú. están en prueba, están en cola. 700 dijeron que habían 700 exámenes sin Sin avisar. revisar. Qué terrible. Ya, con mayor razón entonces, cuídense, ¿ya? Igual, profe. Igual, Chao. profe, chao, cuídense. Chao, Chao. cuídense, chaito.